Saludo a los que nos escuchan a través de la radio, quienes nos ven a través de nuestra iglesia en línea cada semana. Vaya desde acá un abrazo para cada una de ustedes, y espero en el Señor que este también sea un maravilloso momento en el que el favor de Dios sea visible, bien tangible para cada una y cada uno de ustedes. Muy bien, antes de compartirles un rato en la palabra de Dios, les voy a dar una buena noticia. La buena noticia de este día domingo. Y esta buena noticia está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Miren lo que dice. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Así que, ¿dónde está la buena noticia acá? Alguna ya es evidente, ¿no? Dice que el Evangelio es buena noticia, ¿sabe? Eso significa. En el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. En otras palabras, que cuando nosotros estamos en Cristo y creemos en Él, ¿sabes cómo Dios nos ve? Como justos. Nos ve como justos. ¿Crees en Dios? Entonces, Él te ve como una persona justa a través de Cristo. Y esto por medio de la fe, ¿cierto? Por medio de la fe. Pero si entonces nos reconocemos como justos, la buena noticia es esta: podemos vivir por fe. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Precisamente de eso quiero hablarles hoy un rato. Quiero hablarles de momentos de fe a una vida de fe. De momentos de fe a una vida de fe. Vamos a hablar de cómo oír la palabra de Dios, su revelación y los resultados pueden fortalecer nuestra fe. Pero es importante pensar. Una cosa es que nosotros podamos experimentar ciertos momentos en los que creemos, ciertos momentos puntuales en los que podemos creer que algo va a suceder, que Dios va a hacer algo por nosotros, en nosotros, en fin, esos son momentos. No hay nada malo en eso. Todos vivimos esos momentos. Por ejemplo, hay tanta promesa de Dios en la Escritura que pudiéramos unir a esto. Por ejemplo, en un momento de enfermedad podemos creer por la sanidad. En un momento de algún proyecto, alguna cosa económica, podemos creer por la provisión de Dios. Ante una situación emocional, podemos creer en la promesa de Dios tocante al quebrantamiento que podemos estar viviendo. En cualquier área, en área de familia, en el área espiritual, podemos un momento puntual creer que algo va a suceder. Ir más allá. A lo que la Escritura nos anima no solo es a vivir de momento en momento, sino a vivir una vida de fe, que es una vida que se vive de principio a fin por medio de la fe. De eso es que se trata, que desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostemos, e incluso mientras dormimos, la fe sea la que distinga nuestras vidas. Ahora, esto no siempre va a ser sencillo comprender para vivir de esta manera. Por eso oro al Señor para que en esta mañana y a través de su palabra podamos entonces mirar cómo esto es posible. Mira, lo que miramos en este caso, en este particular, es que la fe tiene una particularidad. Lo primero que quiero destacar aquí es esto: la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque no estamos hablando de cualquier fe. No estamos hablando de creer que alguien va a hacer algo, de creer que algo va a ocurrir por acá. Ya. Lo que estamos hablando esta mañana es de la fe centrada en Cristo, la fe centrada en Dios. Y esa fe, lo primero que dice el apóstol Pablo, una de las cosas que dice el apóstol Pablo, que hoy yo destaco, está en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En el original podríamos leerlo así: realmente la fe procede de las palabras del ungido.
Esto para que nosotros podamos entonces ver que si nosotros vamos a tener una vida de fe, necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios, donde dice que la fe viene por lo que oímos. Cuando oímos, ¿y qué oímos? Lo que oímos es la palabra misma de Dios, que es Cristo. Que es Cristo. En ese caso ocurre algo particular con la fe al escuchar. La fe, todos hemos recibido fe. Si estás en Cristo, has recibido, dice la Escritura, una medida de fe. Así que esa medida está en ti. Y por cierto, esa medida de fe que has recibido es suficiente para toda tu vida, para toda la vida, la temporal y la eterna. ¿Sabes por qué? Porque esa medida de fe es Cristo en ti. Así que no te falta nada. Muy bien, la fe no es algo que va, viene, que mira, tengo que pedir un poco más. No, el apóstol dice que nosotros hemos recibido una medida de fe. Ahora, el punto es que esa fe, cuando escuchamos la palabra de Dios, es como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, esa fe se activa. Es decir, esa fe se hace evidente, entra en acción, entramos en acción por medio de la fe cuando hay una palabra que se une a aquello que ha sido colocado en nosotros. Por eso es que cuando miramos una promesa de Dios, cuando escuchamos más bien una promesa de Dios, algo comienza a ocurrir dentro de nosotros. Eso que ocurre en nosotros es precisamente como el despertar de la fe en ese momento, en esa área en particular. Podemos estar viviendo de una manera normal, de una manera inadvertida, quizás distraída, pero puede venir algo a nuestro oído que inmediatamente hace que algo dentro de nosotros se despierte. Es más, que algo dentro de nosotros, como dice la Escritura, arda. Es como un fuego que hay dentro de nosotros. Un ejemplo de eso lo encontramos con unas personas que iban por un camino hacia un lugar que se llamaba Emaús. Y dice la Escritura que mientras iban caminando, iban como cabizbajos, un poco frustrados por lo que había ocurrido. ¿Qué era lo que había ocurrido? Hacía algunos días habían visto cómo habían crucificado a Jesús. Y en él ellos habían puesto la esperanza. Así que ellos regresaban de Jerusalén, iban hacia Emaús. Pero ya para ese momento Jesús había resucitado y dice la Escritura que se les aparece en el camino hacia Emaús. Y les pregunta, hey, ¿de qué están hablando? ¿Por qué andan así tan cabizbajos? Y a estos no se les ocurrió otra cosa que decir, tú eres el único en todo este territorio que no sabes lo que había sucedido con él. Pero bueno, ellos le dicen, mira, tú eres ¿sabes cuando la gente anda así un poco frustrada? Es dramática. Sí, es dramática. Y a veces nos podemos meter nosotros dentro de esos dramas. Y estaban hablando precisamente con Jesús. Y eso lo dice, ¿qué fue lo que pasó? No, del Jesús, el Nazareno, que fue crucificado. Y dice, y nosotros teníamos esperanza en él. Y entonces Jesús le dice, pero ustedes sí son cabezaduras. Ustedes no han leído la Escritura que todo eso tenía que suceder. Y dice entonces que desde la ley, los profetas, todo, comenzó a hablarles y a comentarles que todo eso hablaba y se trataba precisamente de él. Cuando llegaron al lugar donde estas personas iban a llegar, a la casa donde ellos iban a entrar, Jesús hizo como que iba a pasar de largo, pero ellos le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros hoy? Así que Jesús accedió, se queda allí y dice que cuando fueron a comer, los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús. Y en ese momento Jesús se fue, desapareció, dice la Biblia. Pero aquí viene una frase bien linda. Cuando ellos comparten entre ellos, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos hablarnos? Cuando escuchábamos lo que nos hablaba. ¿Sabes que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hay algo que arde en nuestro corazón? ¿Sabes por qué? Porque hay una diferencia. La palabra del Señor es viva y eficaz. En ese caso, porque la palabra de Dios no solo se trata de la palabra escrita, se trata de la palabra eterna de Dios. La palabra aún encarnada de Dios, que es Cristo. Es la palabra hablada, porque si la fe viene por el oír, alguien tiene que hablarla para que nosotros podamos escucharla,
Muy bien. Por eso entonces, cuando es la palabra de Dios la que viene, eso entonces lo que hace es que activa, despierta nuestra fe. De allí la importancia que tiene que nosotros podamos entonces exponernos a esa palabra. Cuando Jesús estaba entre nosotros, algo que hacía era, algo que era obviamente normal, era hablar acerca de ciertas cosas y era Él mismo hablando la palabra. Ahora que Él se ha ido, dice la Escritura que Él ha establecido la iglesia de la cual Él es la cabeza, dice la Biblia. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que si Cristo va a hablar en la iglesia y a través de la iglesia. Muy bien. Pero aún dentro de la iglesia, dice la Escritura que Dios levanta entre nosotros ministros, personas que con el llamado de Dios son los que llama la Escritura ministros del nuevo pacto. ¿Para qué? Para que puedan hablar la palabra de Dios sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de las personas. Así que este día, lo que yo estoy haciendo acá es hablar la palabra de Dios sobre ti, y espero en el Señor que el Espíritu Santo confirme en tu corazón que es la palabra de Dios, que haya un fuego dentro de ti, que tu fe sea reanimada, más que reanimada, avivada, tu fe sea avivada, como despertada, como activada en ti en ciertas áreas, de tal manera que puedas salir sabiendo que la vida que Dios te ha dado es una vida que se vive de principio a fin por la fe, y no cualquier fe, Dice la Escritura que nosotros vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? No es la fe en el Hijo, que eso es la manera en la que nosotros tenemos acceso a la gracia, creer en Cristo, muy bien. Pero una vez que estás en Cristo, ya no es que vives creyendo en Él, es que vives creyendo en la fe de Él. Como Cristo vivió, así somos nosotros en el mundo, dijo Juan. De la manera en el que Él cree, así estamos capacitados nosotros también para creer. Por eso es que cuando hay una voz que habla, hay algo dentro de nosotros que responde, que hay como una conexión, hay una comunión entre la palabra que se da y el receptor que somos nosotros, porque hay algo que puede dentro de nosotros discernir si eso viene de Dios, y es el Espíritu Santo que está en nosotros. Bien, por eso vemos la importancia que tiene quedar siempre expuestos a la palabra de Dios y vivir la vida siempre expuestos, exponiéndonos, conectados a la palabra del Señor. La palabra dice que eres un hijo o una hija de Dios, que eres muy amado por Dios. Miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que si somos hijos, no somos cualquier hijo ni cualquier hija, somos hijos amados de Dios. ¿Crees que eres un hijo amado de Dios? Una hija muy amada por Dios. Esa es palabra de Dios para ti. Así que en medio de la vida, donde las cosas puedan presentarse y dudar y aún sentirte frustrada o frustrado porque algo pareciera que no está sucediendo, es lo que enciende tu fe en ese momento, escuchar la palabra de Dios que dice: el ser hijo o ser hija no lo cambia nada ni nadie, porque el Señor ha hecho eso una vez y para siempre, porque así lo dice en su maravillosa palabra. Amén. ¿Sabes que el Señor te llama muy bendecido? Y que su palabra dice, a través de su palabra dice que has recibido bendición del Padre. Es más, llegó un momento donde Jesús oró para que el Padre te bendijera, y luego fue a la cruz y el Padre respondió trayendo la mayor de las bendiciones que puede traer. Te salvó. Te salva en Cristo. Así que eres una persona bendecida por Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar decaídos si escuchamos una noticia. ¿Por qué? Porque estamos prestando atención a eso. Pero vivir en fe es vivir confiado en la palabra del Señor. Así que en este caso, a través de la palabra hablada o aún de ministros, de personas, de la iglesia, Dios habla. Pero esa palabra es confirmada por el Espíritu. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Espíritu del Señor. Él estará con ustedes y en ustedes, y Él les recordará
todas las cosas que antes han sido dichas. Tenemos también el privilegio de que el Espíritu Santo está en nosotros, de tal manera que toda palabra que viene de Cristo, el Espíritu nos las recuerda. ¿Sabes qué implica que la recuerde? Que tiene que estar en la memoria. Porque ¿dónde es que recordamos? En la memoria, ¿cierto? Así que hay una manera de meter la palabra de Dios en la memoria, y es que pase de acá para acá. Hay personas que llegan a pensar que todo se trata de la palabra escrita y que todo tiene que ser por medio de la palabra escrita. No, la palabra de Dios es más que la palabra escrita. La palabra de Dios es palabra eterna. Y llegará un momento donde mi Biblia ya no existirá, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Bien. Ahora, eso tiene un alto valor, la palabra escrita. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios, la discernimos bien y la trazamos bien y la atesoramos en nuestra memoria, ¿sabes qué va a ocurrir? Cuando la necesitemos, el Espíritu Santo nos las recordará. ¿Ve por qué es importante leer la Escritura? No leemos la Escritura para ser salvos, sino para enterarnos qué tan grande es la salvación que hemos recibido en Cristo. No leemos la palabra para recibir gracia de Dios, sino para comprender qué tan grande es la gracia con la que ya Dios nos ha amado en Cristo Jesús. Pero todo eso que nosotros llevamos a nuestra mente, el Espíritu tiene la capacidad o tiene la encomienda de poder recordarla. También, obviamente, la palabra del Señor es confirmada por medio de la palabra escrita. Dios no va a pedirme hacer algo que contradiga el diseño, que contradiga lo que Él ha establecido en su palabra. Por eso la palabra escrita también nos ayuda precisamente para confirmar que cuando la palabra que oigo esté alineada con lo que realmente Dios está enseñando. Bien, pero se trata de seguir la voz, no seguir el manual, seguir la voz. ¿Ves la diferencia? Hay personas que se dedican a seguir el manual, a seguir la palabra escrita solamente. Cuando la respuesta no viene de allí, es que lo que ya metí de ahí, aquí es el Espíritu el que lo va a traer a mi corazón para saber qué es lo que tengo que hacer. Por eso es que no nos preocupamos por qué diremos, porque el Espíritu mismo es el que nos dirá qué decir. Es más, Él es el que intercede aún por nosotros. ¿Ve la importancia de saber que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Pero no solo eso, más allá, mira, la fe se fortalece por la revelación de Dios. Cuando algo es revelado, cuando algo es mostrado, ¿sabes qué ocurre? Ya no tengo que creerlo sin verlo, sino que lo que veo refuerza lo que creía. Así que hay cosas que Dios va a revelar a nuestra vida de tal manera, verdades que van a ser reveladas, cosas que van a ser reveladas a nuestra vida, que van a venir para fortalecer nuestra fe. No pierdas oportunidad. La vida a veces se torna complicada. La vida a veces trae bastantes retos, ¿cierto? A lo mejor ahora mismo aquí hay personas que están atravesando algún reto. ¿Y sabes para qué te ha sido entregada la fe? Para que puedas vivirla como lo vive un justo. Bien, para que vivas la vida como puede ser vivida por los justos en Dios. Así que la fe se fortalece por la revelación de Dios. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 23. Antes de venir esta fe, dice, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. En este caso, lo primero que dice el apóstol Pablo, o que yo quiero destacar, lo primero que quiero destacar de lo que dice el apóstol Pablo acá es que la fe es una revelación de Dios. Está, pero necesita ser revelada para que entiendas qué tan profunda es la fe que Dios ha plantado en ti. Yo quiero que lo mires así. La fe que tú tienes, si estás en Cristo, no es cualquier fe. Es la fe de Dios, es la fe del Hijo. Aquella fe que fue creada exclusiva y principalmente para ti. Porque dice la Biblia que Él es el autor y el consumador de la fe. Así que lo primero que Él te revela es que eres una persona de fe.
¿Cuántos reconocen que son personas de fe? ¿Sabes por qué lo reconoce? Porque el Señor te lo reveló. El Señor te reveló que eres una persona de fe. ¿Sí? Pero esa revelación no queda allí. Porque ¿para qué es que se nos revela la fe? Ahora mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu lo examina todo, dice, hasta las profundidades de Dios. ¿Quién de entre los hombres conoce los pensamientos del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y aquí dice, ¿para qué? Para que entendamos lo que Dios, por su gracia, nos ha dado. ¿Sabes para qué te es revelada la fe? Para que puedas comprender, para que puedas entender todo lo que Dios te ha dado por gracia. Hay un montón de cosas, ¿sabes?, que Dios nos ha dado por gracia y que podemos recordar o reconocer por medio de la fe. Por medio de la fe. Dios te ha dado gozo y paz. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado gozo y paz? ¿Sabe? A veces nuestra carne nos quiere llevar por otro lado. Pero lo que Dios nos ha dado a través de su Espíritu, entre otras cosas, por ejemplo, es gozo y paz. Así que en ese particular, que es importante recordar que la fe nos ha sido revelada para que nosotros también, a través de la fe, podamos creer que hay otras cosas reveladas a nosotros. Por ejemplo, vivir con gozo y vivir con paz. ¿Qué ocurre cuando la ansiedad nos quiera atribular y nos quiera preocupar una noche y nos quiera robar el sueño? Ahí tú recuerdas que tú vives es por fe y que la fe te revela que la gracia del Señor te ha dado la oportunidad de vivir en paz y en gozo. Que Dios te ha dado la capacidad para descansar. ¿Eres consciente de que Dios te ha dado la capacidad de descansar? No solo de dormir, sino de descansar, de confiar. ¿Sí? No, porque de nada nos vale dormir y uno se levanta cada 5 minutos sobresaltado, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, sino la capacidad de confiar. Y eso nos ha sido revelada por medio de la fe. Tienes la capacidad de Dios para confiar, tienes la capacidad de Dios para descansar. La fe que está en ti te ha revelado que Cristo ha pagado aquello que te separaba de Dios y que ahora Dios te ha perdonado. Y que si Dios te ha perdonado es porque te ha amado en Cristo Jesús. Y eso es por la fe. Eso cualquier persona no lo entiende. Cualquier persona no entiende eso. Es más, cualquier persona no entiende cómo es que Dios llama a sus enemigos ahora hijos. No lo entienden. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Dios no existe. ¿Sabes por qué no existe? Porque no entienden, no te ha sido revelado a ti. Y oro al Señor que si alguien en alguna parte nos está escuchando y piensa de esta manera, oro para que Dios, por su gracia, pueda revelarte que a través de la fe puedes llegar a conocer a aquel que es grande y poderoso en tu vida. Amén. Y así un montón de cosas, podemos hablar de otras tantas. Por ejemplo, nosotros hemos recibido del Señor un reino, pertenecemos a un reino. ¿Sabes qué perteneces a un reino? Y no cualquier reino, pertenecemos al reino de los cielos, el reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Bien, pero si tú logras comprender eso, es porque la fe ha sido plantada en ti, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido jamás al corazón humano, son las que Dios tiene preparadas para aquellas personas que decidimos creer en Él. Por eso cuando nosotros creemos en Dios, tenemos un lugar en el reino. Es que no importa si no lo entendemos, es que no importa aún si no lo hemos mirado. La verdad es que será revelado para nosotros. Y una vez que te es revelado, es imposible que dejes de verlo. Al principio alguien puede no verlo, pero cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Te es revelado. Ahora, las revelaciones no siempre en Dios, no siempre tienen que ver con cosas así extraordinarias. La revelación del séptimo sello, la revelación de lo que significa el caballo rojo. Está muy bien si el Señor nos revela estas cosas. Y las revela en Cristo, por supuesto. Pero la revelación también implica
que Dios es tu sanador. La revelación implica que tú tienes la capacidad de prosperar, dada por Dios, y que en medio de una situación, tener esa revelación y esa convicción ayuda hasta para comenzar un negocio. Hay otras cosas que son bien puntuales y aún bien naturales para nosotros, que también cuando son reveladas y tú las ves y dices, claro, es que esto es lo que Dios ha hecho por mí y lo ha hecho durante todo este tiempo. Significa entonces que ese algo revelado para ti fortalece tu fe. La próxima vez que atravieses un sitio o una situación como esa, ya sabes que tienes una referencia de lo que Dios antes te ha mostrado. Por eso es que el pueblo de Israel no se olvidaba de las cosas que Dios había hecho. Él decía, recuerda, oh Israel, que Dios te libró de la mano de los egipcios, que te hizo pasar por el Mar Rojo. ¿Para qué? Para que no te olvides que cuando tienes que atravesar una determinada situación, ya Dios lo ha hecho, te ha demostrado, te ha revelado que hay cosas que ya Él es capaz de hacer por ti. Ahora, yo te pregunto, ¿eres consciente de las cosas que Dios, de algunas cosas que Dios te ha revelado? ¿A cuántos se les ha revelado la gracia del Señor? ¿Cuántos saben que no somos bendecidos por orar, sino por la gracia, sí? Y cuando eso se te muestra, se te revela, cuando en tu espíritu sabes que eso es así, disfrutas la vida cristiana, o la vida en Cristo más bien, prefiero decirlo siempre así, la vida en Cristo. Disfrutas la vida en Cristo cuando sabes que la vida es por gracia, cuando se nos revela la gracia. Esto es liberador, porque hay un montón de cosas que ya uno no hace para ganarse el favor de Dios. No estoy orando para ganarme el favor de Dios. Porque entendemos la gracia, ¿cierto? Porque somos salvos por gracia, porque recibimos la bendición por gracia, porque vivimos la vida en gracia del Señor. Ahora, bueno, si vivo en gracia, entonces ya no oro más. No, yo no estoy diciendo que no oremos. Es más, la oración es una cosa que constantemente requerimos hacer, pero es que se nos ha revelado algo superior. Se nos ha revelado que lo que somos no lo somos por lo que hacemos. Se nos ha revelado que lo que somos lo somos por algo que alguien hizo por nosotros. Es Cristo Jesús, es eterno y lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. Y eso es diferente. Ahora, ¿cuántos disfrutan orar? Hay que disfrutar orar. ¿Por qué? Porque no estamos allí como ganándonos algo. No estamos allí como para no perder un privilegio. No sea que me sea retirada alguna perlita de la corona. Porque ya, querido, has recibido la corona de la vida. La corona de la vida para ti es Cristo, la vida de Cristo, que es lo más alto de la vida de todo lo que existe. Es la vida de Dios, ya ha sido colocada en ti. Y eso no lo puede cambiar absolutamente nada ni nadie, porque eso no es de nosotros, es don, es regalo que nos viene de Dios. Pero ¿sabes por qué entendemos eso? Porque la fe nos ha revelado la gracia. Por medio de la fe se nos ha revelado esto, pero la gracia, aparte de esto, genera entonces un montón de cosas. ¿Sabes por qué puedes vivir confiado en que Dios te alimentará? Porque eres su hijo, eres su hija. Y si Dios aún cuida las aves de los cielos, Dios cuidará de ti. Amén. Comemos, pero podemos comer o tranquilos y seguros, o comemos igual, pero angustiados. Comiendo y angustiados de todas maneras. O comiendo y tranquilos. Sí. Pero cuando la gracia, cuando la fe te revela lo que la gracia te ha entregado en Cristo Jesús, la vida comienza a vivirse por fe. Por fe en todo. Así que si tienes familia, si tienes hijos, ¿sabes? Forman parte de la bendición de Dios. Pero ¿sabes qué hace la fe? La fe te revela que si Dios te dio hijos, también te dará todas las cosas que necesitas para que tu familia vaya adelante. Amén. Eso es una revelación que te viene por medio de la palabra del Señor. Así que vive confiado. Padres que están acá, vivan confiados. Mamá que estás aquí, vive confiada. Y en lugar de estar siempre pendiente de qué es lo que va a suceder, pregúntate, ¿cómo es que Dios lo hará? Y pon cara de sorpresa.
como una cara de expectativa de qué es lo que Dios hará. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, querido. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Esa es la realidad en cada área de nuestra vida, sea la vida física, la vida emocional, la vida espiritual, en cada área, la vida material, los recursos, en cada área de nuestra vida. Por eso necesitamos entonces preguntarnos, ¿habrá algo que necesito que Dios me revele para que yo pueda en esta determinada área vivir confiado? Y Dios lo hará. Lo hace por medio de la fe. Amén. Y finalmente quiero decir esto. La fe se nutre al ver el resultado de creer. Lo primero es que la fe viene por el oír. Escucho, creo y actúo. Luego, la Escritura dice que la fe me revela aquello que Dios ha hecho, por lo cual creo, ¿verdad? Pero luego entonces, aquello que creo se manifiesta, sucede. Y cuando sucede, eso hace que mi fe se nutra. Por lo que, por ejemplo, le decía hace un rato. Mira lo que dice Hechos capítulo 9, verso 32. Dice que Pedro estaba recorriendo toda la región. Fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Creo que situaciones como estas nos deben recordar que cuando creemos se produce un resultado. Pero ese resultado, cuando nosotros lo atesoramos, cuando nosotros volvemos a Él una y otra vez, ¿sabes qué va a ocurrir? Va a nutrir nuestra fe. Porque como Dios lo hizo una vez, lo puede hacer N cantidad de veces. Dios puede hacerlo. Me encanta esto de Pedro, porque dice que Pedro fue y estaba un hombre paralítico por 8 años y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, chicos, levántate. Pero lo que más me llama la atención es que lo mandó a tender la cama. Levántate y tiende tu cama. No sé qué le preocupó a Pedro, que estuviera ahí paralítico o ver la reguera de la cama, no sé. Pero sea lo que haya sido, ¿cierto? Qué interesante la confianza que tenía Pedro para decirle, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿En qué cree que consistía esa confianza de Pedro? En todo el montón de veces que había visto que eso ocurría. Su fe ya había sido fortalecida porque se le había revelado lo que la fe podía hacer, y su fe estaba siendo nutrida constantemente porque sabía lo que Jesucristo podía hacer en la vida de una persona. Es que una de las primeras personas que vio Pedro sanar fue a su propia suegra. Cuando Jesús fue a la casa de Pedro, dice que su suegra estaba enferma, tenía una fiebre muy alta. Jesús le tocó y la fiebre se detuvo y ella incluso terminó preparándoles una comida a ellos. Pedro había visto a Jesús sanar enfermos, lo había visto resucitar muertos, lo había visto hacer tantas cosas, y no solo eso, había visto a Dios hacer cosas a través de él, como la vez que estaba en la puerta de la Hermosa, un hombre allí también paralítico, y le dijo, ponte de pie, levántate y camina, y la gente caminó. ¿Cree que Pedro se le olvidó que un día caminó sobre el agua? La fe puede nutrirse de las experiencias que hemos tenido. Así que atesora tus experiencias, no las olvides pronto, guárdalas como algo valioso para ti. Porque son tesoros que en medio de cualquier otra situación te servirán para que tu fe pueda ser alimentada en medio de cualquier situación o en medio de cualquier circunstancia. ¿Recuerdas en tu experiencia alguna cosa que Dios haya hecho que digas, este fue el obrar de Dios para mí? ¿Sí recuerdas algo? Hay cosas que han sido extraordinarias. Cosas extraordinarias. Dios me ha librado a mí de la muerte muchas veces. Pero yo no era ni consciente. Hasta que un día el Señor me recordó todas las veces que
Me libró de la muerte. Y terminé contándolas 18. Y el Señor me dijo, y fueron más. Pero con esa, ¿crees que sea suficiente para darte cuenta que estoy al cuidado de ti? Que te estoy cuidando. Es suficiente que te recuerde 18 veces de mi cuidado tangible sobre tu vida, incluyendo una oportunidad en la que la gente que nos vio dijo, nosotros los vimos muertos y a nosotros no nos pasó ni un rasguño. Y el carro donde íbamos le dieron pérdida total. Chocamos con 3 carros, 3 carros incluyendo una gandola de gasolina. Pero Dios sabía, ¿qué fecha es hoy? 10. Pero Dios sabía que el 10 de marzo del 2024 yo tenía que estar aquí alimentando su fe. Así que dijo, ningún camión de gasolina va a impedir que la obra mía siga cumpliéndose. Ahora, en ese particular hay experiencias, cada uno la tiene, pero nutrimos la fe por medio de las experiencias. Pero otra forma que vemos en la Escritura es que la fe también se nutre por algo que llamamos testimonio, por lo que Dios hace en otros. Dice que cuando Eneas fue sanado, 2 pueblos o 2 ciudades fueron impactadas por el testimonio. Dice que la gente de Lida y de Sarón fueron impactadas por lo que había sucedido. Esta es la razón por la que nosotros no podemos callar lo que Dios hace en nuestras vidas, porque no podemos privar que alguien sea fortalecido en su fe, pueda ser nutrido en su fe gracias a lo que nosotros podemos vivir de parte del Señor. Y aquí te pregunto, ¿compartes con la gente lo que Dios ha hecho en ti? Te animo a hacerlo, ¿sabes? Y no solamente aquellas cosas que tienen que ver con lo milagroso, ¿sí? Aquello que tiene que ver con lo extraordinario que sucede, que también lo incluye, obviamente, una sanidad y eso. Pero compartir la salvación, el testimonio de nuestra salvación. Mostrar cómo Dios no nos vio de lejos, cómo Dios no estimó el hecho de que estábamos apartados y éramos pecadores como para dejarnos allá, sino que nos amó tanto y nos aceptó y nos hizo hijos suyos. Y quizás hay alguna persona que cerca de nosotros que lo que necesita es conocer a un Dios que le ama, porque ha conocido a un Dios que le tiene miedo. Le tiene miedo a ese Dios que quién sabe qué hará con él por todas las cosas que ha hecho. Pero es probable que cerca de nosotros haya alguien que por nuestro propio testimonio le podamos decir, sabe un Dios que te ama, porque si me amó a mí, imagínate. ¿Alguno puede decir así? Si me amó a mí, ama a cualquiera, ¿cierto? Bueno, vamos a decirlo más bonito. Si me amó a mí, demuestra que ama a otros también, ¿verdad? Ama a otros también. Y por eso esta mañana podemos decir, Señor, ayúdame para no vivir momentos de fe. No vivir en destellos de fe. Que no es que esté mal, pero son solo momentos. Sino comprender que soy un justo y que puedo vivir por la fe. Que mi vida entera, desde que me levanto hasta que me acuesto y aún mientras duermo, la vivo en la fe del Hijo del Señor. Del Hijo de Dios. Amén. Cuando eso ocurre, le pedimos al Espíritu que Él sea el que afirme en nuestro corazón que es palabra de Dios. Pero si esta mañana sabes que Dios ha hablado a tu corazón, entonces dile gracias, Señor, por ser una oveja tuya. Gracias por tener el privilegio de que tu Espíritu Santo esté en mí. Permítanme que yo quiero despedirme de nuestra audiencia hoy. Pero sabes, si hoy al escuchar todo esto, tu corazón arde, es porque el Espíritu del Señor está en ti. Y porque reconoces la voz de Dios. Pero si hay alguien que hoy dice, es que ni siquiera había oído o no tengo claro de si soy o no un hijo de Dios, este es un buen momento también para que acercándote a Él puedas reconocer
el mayor don que hemos recibido, que es la salvación en Cristo Jesús. Así que pídele al Señor que te haga su hijo y Él simplemente lo hará. Y si hoy quieres reconocer a Jesús como Salvador, dile así conmigo: querido Dios, quiero darte gracias, pues sé que me amas, dile. Quiero darte gracias, porque hoy me muestras que plantas fe en mí aún para creer que tú existes y que tienes planes para mí. Dile: Padre, perdóname. No siempre te he tomado en cuenta, pero hoy te pido que perdones mis pecados, mis faltas, y me permitas seguirte y reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Dile gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que nos está viendo y has tomado esta decisión, quiero también animarte a comunicarte con nosotros. Muy bien, eres parte de la familia, así que queremos saber de ti y queremos también orar por ti.